Hola, hola, buenas tardes. Bienvenidos. Estamos acá con Iván Bravo de Chile. Estamos con Walter Leone, profesor de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Veritas, y con Ana Cristina Lezama, nuestra coordinadora. Yo soy Iván Delgado, para aquellos que no me conozcan. Sabemos que tenemos amigos de todas partes viéndonos. Estamos acá para la charla de Iván. Por lo que les agradecemos muchísimo, primero a Walter por el contacto y a Iván, por supuesto, por la gentileza de conversar con nosotros hoy. Eh, Estamos en esta serie de charlas que hemos hecho anteriormente y que pues como una forma de darle vuelta a esta situación extraña en la que estamos todos y más bien volverla algo memorable, ¿verdad? Entonces, pues ahorita Walter les va a contar un poquito más en detalle cuáles han sido las circunstancias del contacto y el conocimiento de Iván previo. Eh, pero desde que él nos comentó sobre el trabajo de Iván, nos comenzamos a pasar la información entre estudiantes y profesores porque encontrábamos pues muchas afinidades a la distancia entre su trabajo académico, ¿verdad? Con algunos talleres de diseño, con lo que hacemos en algunos talleres de diseño de la Universidad Veritas, de la Escuela de Arquitectura, y con su práctica profesional, por supuesto, estos rasgos distintivos de lo que nos gusta de la arquitectura chilena, ¿verdad? Y que sabemos que nos habla de esas cosas buenas que están pasando por allá. Entonces, para contarles un poquito cómo va a funcionar, vamos a tener la charla de Iván y luego vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas que ustedes pueden hacer a través del chat. Si gustan, sería muy bueno que se identifiquen para poder tener un poquito más de conocimiento de quién es nuestro interlocutor. Y pues sin más, muchísimas gracias, Iván. Bienvenido. Es un placer tenerte por acá. Walter, te cedo la palabra. Gracias, Iván. Bueno, primero saludos a todos los que están conectados. Muchas gracias por su tiempo y asistir a este tipo de actividades que creo que son necesarias en el espacio de la universidad, ¿no? Bueno, agradecer a la dirección, a los conectados y por supuesto a Iván Bravo, el invitado de hoy. Voy a hablar un poco de Iván, un poco la biografía de Iván. Es arquitecto graduado en el 2002 en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Fundó su oficina el mismo año, donde desde sus inicios se especializó en varios campos: arquitectura contemporánea, artes plásticas y diseño de objetos. Ha sido profesor académico en estas tres disciplinas en diversas universidades, donde destacan la Universidad de Chile, la Universidad de Talca, la Universidad de San Sebastián y la Universidad Andrés Bello, entre otras. Nada más y nada menos, ¿no? Como arquitecto ha desarrollado proyectos para clientes privados, encargos públicos y autogestión. En el área de diseño ha creado líneas de muebles y lámparas y su trabajo ha sido expuesto en ferias, bienales y publicaciones especializadas. En el campo del arte, su trabajo se desenvuelve en objetos instalativos y escultóricos site-specific, los que han sido exhibidos en muestras individuales y colectivas. Algunas de sus obras han sido expuestas en la 16ª y 21ª Bienal de Chile y publicadas en medios nacionales e internacionales. Parte de estas publicaciones incluyen los libros de Blanca Montaña, que es Chile, Desplegar Chile, Galería Tajamar, 5 años, que también es Chile, World Architect en China, Suma Más, de Argentina, Thousand Architect of America en Alemania, entre otros. Bueno, Iván, gracias por aceptar la invitación. Yo creo que, bueno, yo soy un fiel admirador de tu trabajo desde que nos conocimos aquella vez en Chile hace 2 años. Y bueno, todo tuyo el espacio, ¿verdad? Muchas gracias, Walter. Bueno, primero agradecerle a todos ustedes, a Iván Delgado, Walter y Ana, por toda la gestión. Ha sido muy entretenida esta semana para poder desarrollar esta charla. Y también agradecido de la Universidad Veritas, que, bueno, me parece fantástico lo que están haciendo allá. Una invitación súper especial para mí porque nos conocimos de una forma muy espontánea con Walter a través de un seminario que nos tocó acá. Yo creo que ninguno de los dos conocíamos el trabajo del otro y es muy lindo eso de que en la arquitectura hay un lado, bueno, como yo creo que en todas las carreras, como un lado humano, que en el fondo nos conocimos más que nada como personas y luego ver el interés como de profesional fue algo bien interesante. Hemos seguido en conversación y intentando generar algunas cosas que yo creo que
en este periodo de la pandemia han aflorado cosas bien interesantes, como este mismo hecho de poder hacer una charla internacional que hubiera sido algo mucho más difícil de lograr en un minuto distinto al que estamos hoy. Eso, muchas gracias y feliz de la invitación, ojalá que les guste. Y bueno, eso. No sé si quieren que pase a mostrar inmediatamente la charla. Claro, claro, Iván, dale. Ya. Bueno, la verdad que es una conversación más que una charla, siento yo. Esta invitación fue hace poco, como dije al principio, así que básicamente como mi intención es mostrar un poco mi trabajo y estuvimos conversando con Iván Delgado y con Walter si había algún vínculo que se pudiera como establecer entre lo que iba a mostrar y la situación que estamos viviendo todos hoy día. Y yo creo que hay más de un vínculo. El nombre que le puse a la charla es Común y Silvestre, el proyecto y la crisis como tema. Y voy a mostrar las obras que he hecho de arquitectura de los últimos 5 años. Por eso que dice 2015-2020. No me está pasando ahí. Bueno, se llama Común y Silvestre la charla porque un poco aludiendo a algunos imaginarios que me interesan en mi trabajo, he encontrado un editor de un libro que estoy desarrollando, me comentó que varios referentes de mi trabajo remitían a juegos de niños y juegos quizás se podría decir de otra época de niños. Por eso que la imagen de la charla es ese boomerang de palitos de helado. Y me acordé de una metáfora que me tocaba vivir cuando niño, que era con este juego que creo que allá le llaman bolinchas, acá le llamamos bolitas, canicas, y que era algo muy lindo en las canicas porque existían, por supuesto que existían algunas más preciadas, unas más caras, otras más baratas, etc. Y sin embargo, no importaba finalmente, el final del tema no importaba si uno tenía la que era de cristal o la que era de losa o la que era de bronce. Lo único que importaba era la destreza y la capacidad de competir. Y las bolitas común y silvestre, como dice la charla, son la bolita más común de todas. Finalmente, como digo, lo que importaba era la capacidad de desempeño para ganar las otras canicas, y no era la calidad de la canica en sí misma. Y me parece que esta metáfora es muy linda para compararlo con la situación que estamos viviendo hoy, que de alguna manera yo diría que a nosotros como latinoamericanos, en nuestra profesión la venimos viviendo desde mucho antes, quizás desde siempre. Siempre he pensado que la arquitectura latinoamericana o la que me toca desarrollarme a mí como hablando ya más de mí mismo, es una arquitectura que siempre ha estado en crisis, es una constante crisis. Por eso se dice el proyecto y la crisis. Pienso que nosotros estábamos preparados para jugar con la canica común y silvestre, porque normalmente los encargos que voy a mostrar acá, los trabajos que he desarrollado, son trabajos que con un presupuesto extremadamente acotado logran generar un proyecto de arquitectura que de alguna manera yo creo que es la arquitectura, un reflejo más de la arquitectura latinoamericana, que compite codo a codo con arquitecturas de países del primer mundo, pero con recursos acotadísimos. Entonces me pareció lindo vincularlo con la canica común y silvestre. Voy a mostrar algunas obras. Voy a partir con algunas obras directamente de arquitectura, del trabajo que se hace en mi oficina. Y la primera que voy a mostrar es una obra extremadamente simple, básica, esencial,
un poco lo que muestra el mono, que el dibujo que aparece en la presentación. Y, remite un poco bueno, la obra era la casa para un guardia en otra casa que yo estaba haciendo en Santiago. Y esto, lamentablemente, fue un proyecto tan espontáneo, tan directo, que ni siquiera tengo fotos de la obra original, que era una casa, no sé cómo se dice allá, pero una casucha cayéndose, como un objeto de arquitectura espontánea, absolutamente, y que estaba en desuso y que le iban a demoler. Y los clientes me pidieron que le pegáramos un arreglo, que en el fondo, en vez de botarla, ¿por qué no la arreglamos? Y puede quedar como la casa para o el guardia o para la señora que hace el aseo, etc. Y la verdad es que fue, como dije, tan espontáneo que en el proceso no hubo planos, o sea, hubo un imaginario, básicamente, y yo pensaba simplemente pintarla por fuera, por dentro, cambiarle un poco el revestimiento, ese tipo de cosas, pero cuando fuimos a comprar los materiales con los carpinteros, el entusiasmo como del arquitecto, se me empezaron a ocurrir algunas cosas y cuando llegamos a la obra ya lo tenía en mi cabeza y básicamente fueron un par de dibujos en el muro interior de la casa, esos fueron todos los planos de la obra y el resto fueron un par de llamados telefónicos a los ventaneros para poder en el fondo concretar lo que estaba pensando. Básicamente volver al imaginario de la casa tipo, que yo creo que inevitablemente ha pasado por la cabeza de todos los arquitectos, solamente que con un par de sutilezas. Se convirtió, en el fondo la idea fue despejar, que algo que lo voy a ir hablando desde esta parte hasta el final de la presentación, como generar vacíos coherentes. En esta cabaña habían un montón de muros interiores, había un cielo falso, una serie de elementos que sobraban y básicamente la operación fue despejar y tomar decisiones que le dieran claridad a la idea. Entonces las dos ventanas, por ejemplo, que se producen, los vidrios corren por fuera, de manera de que la casa en verano o la cabaña queda completamente abalconada al paisaje, que es un paisaje muy lindo. Afortunadamente sacamos el cielo existente y estaban estas vigas que ya habían sido claramente reutilizadas de otro elemento, porque tenían una serie de perforaciones y cosas que quedaban muy lindas. Y básicamente la operación fue pintar blanco por dentro, suelo negro y el exterior negro. A mí me parece como que partir esta conversación con esta obra se vincula bien directo a lo que partí diciendo y que me parece súper interesante como foco de análisis. Siempre he creído que la arquitectura tiene múltiples dimensiones y por supuesto que hay proyectos que requieren altas complejidades dependiendo del encargo, de la carga programática, de múltiples variables, del contexto, etc. Pero yo creo que los grandes proyectos pueden ser con grandes ideas y con ideas muy simples también. El proceso de un proyecto y la definición de la obra es un factor relevante para el desencadenamiento de la calidad de la pieza de arquitectura. A mí me parece como que muy pocas decisiones en esta obra logran concluirla y compite de igual a igual con obras que he hecho que han sido con un desarrollo técnico de oficina muy alto y esta prácticamente no tuvo ni un dibujo. La segunda obra que voy a mostrar, bueno, esta presentación no está en orden cronológico, aunque más o menos voy saltando algunas cosas en año, porque hay ciertos vínculos que me interesa mantener entre una obra y otra. En este proyecto me pareció súper interesante el encargo, porque era una familia bastante tradicional, lo que sí, en el encargo inicial me dijeron algo que me sonó bien interesante, que en el fondo ellos creían que querían una casa más o menos moderna, pero estaban aburridos de las casas de techo plano. Encontraban que se había llenado Chile de casas de techo plano y les parecía muy lindo el imaginario de los galpones ovejeros de distintos usos de los campos del sur de Chile. El sur de Chile es una zona muy lluviosa y está lleno de galpones como este que muestro aquí en esta foto. Esta foto la saqué yo mismo en un campo en Chile, que son graneros, que son enteros en madera y que básicamente tienen un sistema constructivo muy lindo porque eran sistemas completamente hechos en madera, muchos ni siquiera con clavos, sino que uniones de atarugada, ese tipo de elementos.
Sin embargo, la obra, la distribución de la planta, más o menos, que yo veía que ellos estaban queriendo, era de una casa absolutamente tradicional de cualquier barrio más o menos acomodado de Chile. Entonces, esa conjunción a mí me encanta, porque nuevamente creo que la arquitectura no depende de un encargo grandilocuente. Creo que el arquitecto, de alguna manera, tiene una función en este engranaje de lo que llamamos sociano, y es un servicio que tiene que ser de calidad bajo cualquier aspecto, creo yo. Bueno, aquí muestro un poco los sistemas de trabajo que yo utilizo para desarrollar los proyectos, que normalmente tienen que ver con una estrategia inicial que no necesariamente se debe parecer a la obra, ¿no? Entonces, la maqueta que está a la izquierda de las 3 fotos de abajo remitía, por ejemplo, a formas que tienen estos galpones del sur. La foto que está en el medio tiene que ver con la idea de que el proyecto estaba en un predio que era en esquina, pero era un predio bastante grande, como de 2.000 metros cuadrados. Por lo tanto, pensé que la casa debía ser un perímetro que se abriera hacia el patio interior, que se negara hacia el resto prácticamente. Entonces, el patio, lo que muestra esa pieza de cartón son las paletas que están abiertas hacia arriba, por así decirlo, hacia arriba a la izquierda. Y la foto de la derecha, de las 3 que están juntas, muestra cómo los 2 proyectos se fusionan y arman una sincronía de las 2 cosas. Esto lo cerré, digamos que por ejemplo un día viernes, no sé, un jueves, lo que sea, en la oficina, y me fui para la casa, y en el camino a la casa me puse a mirar piedras que estaban en el suelo y encontré la piedra que está en la foto arriba a la derecha. Y dije, claro, esto es el proyecto. O sea, la piedra tenía una geometría bastante que se podría interpretar como unas aguas en un techo, pero lo que me pareció más interesante es que de alguna manera lo que hacen estos galpones es que es una sola dermis, una piel completa. Esta foto no es tan buena, pero son hechas en un material que se llama tejuela de alerce, que es un árbol muy antiguo, un árbol que vive hasta 4.000 años, y que la madera es capaz de consolidar una epidermis completa y durar durante muchísimos años. Lo que me parece muy lindo en una casa, sobre todo cuando en una casa el encargo es la casa tipo de una sociedad X, en este caso una sociedad chilena X. Me pareció muy lindo la idea de la casa como esencia. La casa de alguna manera es un cobijo, es un techo. La palabra cobijo significa eso un poco. Me pareció que el proyecto debía ser de alguna manera un gran techo que se abre hacia el patio interior. No sé si se alcanza a ver, pero la imagen que está arriba a la derecha que muestra la casa abriéndose hacia el patio. Bueno, finalmente un poco eso, ahí está terminándose la obra, no tengo fotos de después de ya construido el jardín ni nada, pero ahí está la parte que se abre hacia el jardín, está esa tremenda viga. Lo que pasa es que entre el techo y la viga hay una estructura ténsil, una tela, que permite que en invierno entre el sol en la casa y que en verano queda tapado. El interior remite a estos galpones del sur con madera muy bruta, recubierta con una pintura. El exterior también, la madera absolutamente bruta, cubierta con una pátina negra, con algunas perforaciones que arman patios de luces en el techo. Y la casa, como se ve en la foto de la izquierda, está semienterrada, con la idea de conquistar, como muestra aquí en la maqueta de corte. Se accede por la parte más alta y la casa se posa sobre el suelo, y entonces el interior con el exterior quedan conectados completamente. Algunos elementos que me gusta como trabajar en los proyectos, como esa brutalidad como de la madera, la madera sin cepillar, pero que después tiene elementos arquitectónicos que contrastan, que hace el contrapunto y que le da un grado como lo que me interesa como de arquitectura contemporánea. En el espacio interior básicamente podría ser un galpón sureño, solamente que hay elementos como las puertas que se juntan en un punto, el segundo piso de las piezas de los niños que se abalcona al living, y hay una serie de relaciones que convierten el proyecto en le dan una sincronía como obra que lo transforma
deja de ser el galpón y se vuelve a ser un proyecto con un grado de experimentación espacial. El trabajo de la geometría, que ya lo vamos a ver más adelante también, como que en algunos proyectos más que otros me interesa harto, y esta especie como de hojarasca con un par de cortes, finalmente un techo a un agua, una casa con agua hacia un sentido como muestra la maqueta de corte, solamente que al tener dos cortes en los otros sentidos, permite situar los dormitorios y constreñir la espacialidad completa de la casa para dejar solamente los usos necesarios. De la casa Supe, aquí lo traslapé, y esta casa era la que estaba en desarrollo cuando me pidieron la cabaña del guardia. Digamos que en el fondo la cabaña del guardia es para el guardia que protege esta casa que vamos a ver ahora. Este es un encargo grande, es de otra línea, es un proyecto de 400 metros cuadrados, 416, y puse esta imagen que, a partir de un texto que escribió un amigo, gran arquitecto, Tomás Villalón, que escribió un texto sobre este proyecto y que él lo relacionaba a los palimpsestos, que eran en el fondo los manuscritos del siglo VI, VII, y que era muy interesante porque en el fondo usaban piedras planas para escribir los textos, pero después de un tiempo sobreescribían encima de la escritura anterior. Entonces es muy lindo porque de alguna manera siempre he pensado que la arquitectura eso es lo que hace, como constantemente creo que el arquitecto lo que va haciendo es superponer una racionalidad sobre una naturaleza X, como ya sea la naturaleza como entendida como tal, un paisaje prístino no trabajado, ¿no? Pero también la naturaleza nuestra, como la ciudad es una naturaleza de distintas racionalidades superpuestas y constantemente vamos superponiendo nuevas racionalidades. Y en este proyecto, voy a saltar esta foto, después voy, me pareció sumamente interesante para mi sistema de trabajo, lo quise poner después del anterior porque normalmente existe un trabajo sobre la pieza, el trabajo geométrico. Y en este caso, la escritura geométrica ya estaba. Como se ve en esta foto, el terreno ya tenía una serie de preexistencias, el jardín, ese muro medianero y todas las fundaciones de una casa anterior que había en este terreno. Como se ve también en la foto, ese muro medianero en la parte más alta de la pendiente es un medianero de alrededor de 3,5 metros, 4 metros. Entonces había una complejidad muy alta para hacer una obra nueva, que en el fondo las fundaciones debían enterrarse a menos 4 metros por lo menos para llegar a tierra firme, porque esto sobre ese medianero había solamente un relleno. Entonces, evidentemente nos pareció un despropósito, era prácticamente hacer una casa enterrada para hacer una casa encima. Entonces, como condición contextual, decidimos que obligatoriamente este proyecto tenía que seguir las líneas de la casa anterior, o sea, la preescritura del palimpsesto. Esta foto yo creo que es bien decidora de varios intereses que tengo en distintos proyectos, y por supuesto que en este se ve presente, y es una particular como intención de hacer arquitectura contemporánea con un grado de atemporalidad y de abstracción, que yo creo que es algo que nos vienen enseñando a los arquitectos del día uno, como que siempre me ha parecido muy cautivante que la arquitectura va de lo abstracto a lo concreto y viceversa constantemente. Y esta foto a mí me gusta mucho porque es una foto que no sé, es muy particular, de un gran amigo también arquitecto, Bruno Giliberto, y que muestra el acceso de la casa y la terminación de esa pátina, que por supuesto que es una búsqueda en mi trabajo, de cómo tratar los materiales y de cómo darle una intención. No es simplemente una madera, es una madera con un grado de intencionalidad y de expresión que es específico de estos proyectos. Aquí se ve como más patente eso. Yo creo que, por lo menos en mi manera de leerlo y mi manera de intentar generar proyectos, yo creo que no existe una gran diferencia en términos de percepción de temporalidad entre la obra nueva y el muro existente. Es como si ambos podrían haber estado ahí desde hace mucho tiempo. Sin embargo, nuevamente, en este caso se puede ver en los vidrios, pero en las otras definiciones de obra,
existe una obsesión constante como de contrastar los elementos. Esos vidrios, por ejemplo, los del volumen que está más afuera no tienen marco, y hay un trabajo de detalle para lograr no solo... O sea, yo tengo harta experiencia en lo constructivo. O sea, esta obra la construí yo como empresa constructora. Solo imagínense lo que es poner ese vidrio en ese lugar, un vidrio de 3 metros de alto por 5 metros y medio o algo así de ancho, mandado a ser especial para esta obra, y que no se presenta sin marco. Entonces, ese contraste de elementos me parece que provoca una vibración en la obra que siempre ha sido una búsqueda en mi trabajo. Ese vidrio, el mismo que vemos acá, aparezco yo parado al frente, y en el espacio interior entra nuevamente la dermis exterior, intentando generar como... siempre tengo la idea de que los proyectos necesitan ser muy nítidos en su planteamiento. Yo creo que una mezcla muy grande de materiales termina siendo una confusión de ideas entremezcladas. Se hace bien difícil traspasar esa idea a un cliente, porque finalmente también tiene que ver con una cosa autoral. Y la luz siempre es la encargada de matizar y generar la relación de los elementos. Como decía antes, en esta hora, en esta presentación decidí acotarme y mostrar solamente el trabajo de arquitectura, ¿no? Pero esta obra tiene más de 20, 25 diseños específicos, entre los cuales elementos pequeños hasta como los portarrollos del papel higiénico del baño, los elementos para colgar las toallas, cómo corren las ventanas, incluso cómo corren los vidrios, es un invento. Decidí mostrar, por ejemplo, la cocina, que es la que sale en la foto del lado derecho, que se decidió hacer la cocina entera en un material lavable, y que además los muebles son todos en acero inoxidable. Entonces la cocina es sumamente abstracta, como que es bien extraño pensar que una casa con ese tipo de terminaciones termina en una cocina de acero inoxidable. Y este elemento que está acá, como a la izquierda de la foto de la cocina, es una puerta de corredera que permite que la cocina quede abierta o cerrada hacia el living comedor, y que además es el mueble vertical que tiene la cocina, no tiene más muebles verticales, y entonces no se percibe como mueble, sino que se percibe como un machón o un elemento propio de la arquitectura, ¿no? Hay un par de fotos más de otros lugares de la obra. En la foto de la izquierda, me parece, siempre encontré muy lindo como que la preexistencia no tenga maquillaje, como en la parte que está blanca, era una parte que tenía otro volumen en la casa existente y que había estado pintado blanco. Me parecía muy lindo, me costó bastante como transmitirle esa intención a los clientes, pero me parecía muy lindo reconocer la vejez del lugar y que quedaran esos elementos. Y creo que en la foto es súper elocuente que queda algo que me gusta mucho, porque no es lo que haríamos, o por lo menos lo que haría yo como arquitecto. Seguramente tendría un grado de racionalidad mucho más controlado que la imprecisión y el contraste que hace eso con la volumetría tan estricta del proyecto. Y luego otra foto interior a la derecha que muestra un poco la parte de la entrada de la cocina y ese mueble que yo decía. Bueno, esta es una obra que está en proceso, del año 2020, y es un proyecto a más o menos 200 kilómetros de Santiago, que es la ciudad donde yo vivo, en un sector costero, en un pueblito muy pequeño, y como muestra la imagen en rojo, era un predio prácticamente en primera línea, en segunda línea de la playa. Un proyecto que tiene ciertas complejidades. Fue muy interesante el desarrollo de este proyecto para mí, porque es un proyecto que de alguna manera está inspirado en arquitecturas de otros lugares del mundo. La complejidad de este proyecto es que es una casa de veraneo para 14 personas al mismo tiempo en 100 metros cuadrados. Ese es el encargo. Entonces, como tal, decidí que... otra cosa, que como no es primera línea, en el terreno al frente y el de al lado habían otras casas que tapaban la vista, porque es justo el lugar más plano de este balneario. Entonces, inmediatamente como había una premisa del proyecto que
me pareció interesante hacer un proyecto que se despegara y que tratara de llegar lo más alto posible para generar las vistas y también para generar una arquitectura bastante democrática. Son en el fondo 4 familias, de las cuales 3 tienen 2 hijos y después una pareja sin hijos. Entonces, básicamente es un sistema que, como muestra la planta, yo creo que la planta del segundo nivel es la más elocuente, hay una rótula central donde están las piezas en los lados, y eso es un poco lo que va pasando en todas las plantas. En el primer nivel está el living comedor con doble altura, después en el segundo nivel, como dije, la conexión que se balcona y sube a una triple altura, y después en el último nivel una terraza para ver el mar con el último dormitorio y un último baño. Lo interesante de este proyecto también, para efectos de una charla de este tipo, es que fue tan exigido en términos de metros cuadrados que es la cabida máxima que permitía la normativa municipal. Entonces, el proyecto es muy divertido en la planta que se entregó a la municipalidad, porque está en el límite de altura, de ancho y de profundidad. Es como que completa el volumen virtual absolutamente completo, valga la redundancia. Bueno, aquí algunas maquetas de prueba, ¿no? Y que más o menos desde el principio el proyecto está más o menos en la misma línea, se fueron afinando cosas y que un poco eso tiene que ver con lo que dije al principio, que algo que en mi oficina, como yo hago harto hincapié, y también en los ramos que hago en las universidades, que yo creo mucho en el desarrollo de un proyecto. Creo que la definición de la obra se roba una buena cantidad en la calidad de esta. Yo creo que un proyecto, eso no quiere decir que uno no lo pueda hacer en un tiempo acotado, pero sí que dejar los detalles de lado, yo creo que es dejar un lado importante del proyecto. Algunas imágenes de proceso, ¿no? La foto a la izquierda es la fachada que va a dar a la calle, y que es una sincronía nuevamente de variables geométricas, donde en la fachada se replica un poco el ángulo del techo, pero puesto en vertical, y aparece un volumen al lado que tiene usos de servicio y que también le da un carácter urbano, porque de alguna manera eso hace el pareo con la casa que seguiría al lado. Y yo creo que es un proyecto que cuando se termine, por lo menos para mí va a ser bien interesante el proceso del registro de obra, porque es un proyecto que está lleno de elementos particulares. En el despiece, la imagen que está a la derecha, aparece una serie de elementos que son bien particulares, como es en el fondo la fachada contrapuesta de la foto de la izquierda, y en esa fachada está la terraza que dije que tiene en el tercer piso para ver el mar. El problema es que esa fachada está en la parte de más arriba del proyecto y la cocina en la parte de más abajo. Por lo tanto, se desarrolló un montacarga, como ocurre en las casas de Ámsterdam, para subir el desayuno, para subir las cosas, para hacer un asado o lo que fuera, para poder en el fondo, en esa terraza, disfrutar de hacer los eventos que quiera la familia y la entretención de usar el montacarga, ¿no? Que se puede subir desde abajo o desde arriba. Después también ese lugar es un lugar con tela que va a tener que es lo que les se muestra como desplegado hacia arriba, entonces va a permitir un lugar más o menos hermético del viento, o más o menos abierto, o bastante abierto, digamos. Bueno, etcétera. Aquí algunas fotos de la obra en proceso de término. Aún no está terminada, así que son fotos de celular, de teléfono nomás, pero muestra un poco cómo es el contexto y la pieza, cómo opera en el paisaje, y cómo es una casa extremadamente económica, el desarrollo de la obra. Entonces, criterios como que las ventanas están todas serializadas. Las ventanas que se ven en la foto de la izquierda, las de abajo, que no se alcanzan a ver mucho, son todas iguales a las otras. Se alcanza a percibir como nuevamente como la expresión del material. Lamentablemente se me olvidó poner aquí una foto de cerca, porque aquí se ve una madera blanqueada solamente, pero una madera muy especial porque es tapa de árbol. Entonces, de cerca es bastante bruta la madera. Y hay algunas fotos interiores donde en la de la derecha se muestra la triple altura y cómo busca
luz desde el techo y cómo aparecen las rampas que conectan desde la escalera que sale en la foto a la izquierda. La escalera no está terminada de pintar ni nada, pero también nuevamente un elemento muy, muy esbelto. La foto de la derecha está sacada desde el living hacia arriba. Como todos los espacios son tremendamente acotados, como sería, por ejemplo, una arquitectura, por decirlo, una casa japonesa, por algo así, una de las estrategias fue liberar ese espacio de conexiones de manera de que estos espacios tan pequeños no se sientan pequeños y se liberen en altura. Y también que es una zona que climáticamente es bien fría en invierno y entonces ahí se alcanza a ver el tubo de la chimenea, que en términos como de manejo térmico de la casa es muy agradable porque en el fondo todo gira en torno al tubo que calienta la casa rápidamente. Después, bueno, cosas que fui comentando, las puertas son desarrolladas en obra. En este proyecto, todos los muebles son hechos en obra. O sea, lógicamente el mueble de cocina, que aparece algo en esta imagen, la de la derecha, pero también, obviamente, los muebles de baño y todo eso, pero aquí también se desarrollaron las camas, las sillas, las mesas de comedor, veladores, el sistema no tiene closet, pero hay un sistema para poner las ropas, bueno, etcétera. Lo que es muy, muy entretenido como en términos de oficina de arquitectura, porque va a haber un pool de diversos diseños que van a ser parte como de la colección de esta pieza de arquitectura. Una última foto como de otro encuadre, y como esta foto la puse porque vamos a ver más adelante, creo que la obra que viene, de hecho, es una obra de arte que se llama Casa Lobo, y que esa pieza se desarmó y es el muro medianero de esta casa. Es una temática que no la voy a tocar tanto acá, pero en mis proyectos pasa mucho que de una obra se va hacia otra algún elemento. Bueno, se alcanza a ver aquí arriba donde va a estar el elemento montacarga de la terraza del tercer nivel. Bueno, aquí voy a mostrar un par de objetos, de piezas, que son una combinación bien especial, porque son obras desarrolladas en mi oficina que se ejecutan dentro de la academia. Son en el fondo, el proyecto se desarrolla en la oficina y luego en un ramo que es de construcción, el ramo de edificación y tecnología del campus creativo de Lunar. Hemos logrado insertar estos proyectos y se llevan a cabo en la etapa final del ramo o de la asignatura, que es la etapa donde ellos tienen que ejecutar una construcción X. Entonces el ramo pasa por distintas materias, desde temas teóricos, pequeños diseños, etcétera, y en la etapa final se construye. Entonces hemos logrado desarrollar unos proyectos que en el fondo de alguna manera son proyectos colectivos. Y esta pieza es el pabellón Casa Lobo, que es un pabellón que se expuso en el Centro Cultural GAM, que se podría decir que uno de los edificios expositivos más importantes de Santiago y de Chile. Por lo tanto, tuvo una convocatoria de público alta. Y es una pieza que es muy interesante, fue muy interesante para nuestra oficina porque es un encargo muy atípico, muy extraño, y que me pidieron hacer una reinterpretación de una película de cine como objeto de exposición artística. Voy a tomarme la licencia de mostrar un video, que este es como un pequeño tráiler sobre la película. Cuando estaba en el bosque, escapando del lobo, de pronto los ojos se me cerraron. Se lo está comiendo. Cuidado, se lo está comiendo. Bueno, como iba diciendo, fue una invitación muy especial y yo diría que es un proyecto conceptualmente hablando de alta complejidad, al menos para nosotros,
Y fue una invitación de los artistas Cristóbal León y Joaquín Cosiña, que son unos artistas, tremendos artistas y grandes amigos chilenos, y que hicieron esta película, que es el primer largometraje stop motion de Chile. Ganaron una serie de premios con esta película, y todavía no me explico muy bien por qué. Un par de años antes de la exposición me invitaron a desarrollar este fantástico proyecto, y que en el fondo decía que tenía una alta complejidad temática, porque la película tiene varias aristas. Lo primero es que la película ellos son artistas visuales y se pusieron a producir obras de arte desde el stop motion, y decidieron hacer este largometraje. Pero entonces el largometraje de alguna manera es una obra de arte hecha largometraje. Más allá del eufemismo que una película puede ser una obra de arte, en concreto es una pieza como un video arte. Eso por un lado, pero segundo, que la película tiene un contexto sumamente extraño y complejo, y es que la película relata, de alguna manera, la historia de Colonia Dignidad, que fue una colonia que se hizo en el sur de Chile, en la región del Maule, que fue en el fondo fundada por Paul Schaeffer, que fue un ex soldado alemán del movimiento nazi, y que formó esta congregación o esta colonia, que tenía un carácter religioso laico, y él la formó llegando a Chile habiéndose arrancado por temas de abuso sexual a menores en Alemania. Y luego acá fue caldo de cultivo para estos temas, y además fue centro de tortura para la época del gobierno militar. No quiero entrar en como muchos temas políticos, estoy anticipando esto para que puedan entender el contexto de esta obra. Y después viene todo esto que empiezo a mostrar acá, que es, y por eso mostré el video, que es una pieza de una complejidad extrañísima, porque un poco alude a todas estas historias de libros o monos animados antiguos, que venían de las historietas de las historias de campo, donde el lobo era el malo, donde los chanchitos eran el bueno, y había un imaginario de niños, pero que detrás de ese imaginario había una temática súper oscura, muchas veces también un poco pedófila, el lobo y Caperucita, etc. Y me parecía una cosa sumamente interesante como temática de investigación arquitectónica. Entonces el proyecto, bueno, no puedo contar todas las complejidades que tuvo, pero más o menos, resumiéndolo, me parecía que la pieza tenía que remitir, al igual que lo que pasaba con estas historias de campo para niños, tenía que remitir a paradojas de ese tipo. Entonces el objeto me parecía que tenía que ser entre una iglesia de campo, entre una especie de búnker nazi, algo sumamente nice pero oscuro al mismo tiempo, algo lindo pero al mismo tiempo torturador. Y un poco ya lo dije, ¿no? Como la idea de un edificio mamushka, de alguna manera, como que es una película que porta una obra de arte, y luego el edificio porta la película, y al mismo tiempo que algo que tiene que ver con las obras que estoy mostrando en esta etapa del PowerPoint, que deliberadamente trabaja una fricción entre arte y arquitectura que no se define muy bien hacia qué lado se va más una que otra, sino que un poco la aborda las dos. Y luego un poco lo que muestro aquí abajo, que siempre me había llamado la atención todas estas iconografías del periodo, como no sé, como los movimientos totalitarios del siglo XX, pero especialmente la iconografía del movimiento nazi, y en el proceso investigamos cómo se desarrollaron y las secuencias matemáticas que tenían de por medio. Es un trabajo que remite directamente a un trabajo de numerología, que luego, a partir de códigos, salían los símbolos. Y el proyecto un poco deviene de eso, ¿no? Como en la imagen de la izquierda, la cruz superpuesta en el círculo, la esvástica, las cruces, etc. Y el proyecto en planta se recorre de extrogiro como la esvástica, y tiene esta cruz que
que son absolutamente espacios muy pequeños, estrangulados, donde la gente al recorrerlo se pierde y solo puede como abrir las puertas en un puro sentido y es una especie de laberinto experiencial. Hay algo que no lo he dicho que me parece muy importante en estas obras, y es que estos proyectos buscan ser directamente una experiencia espacial y no una escenografía sobre la obra en cuestión. Esto es una interpretación arquitectónica y artística de la obra de León Cosiña, pero no es una pieza de la película. Es una nueva pieza que habla de eso, y esa fue la invitación. Entonces, bueno, aquí muestra abierto el proyecto, que no se abre, pero aquí lo abrimos para poder sacar la foto, y muestra la escalera, y muestra una ventana hacia un patio interior, que es el que aparece en la planta de la izquierda, perdón, arriba, y en ese patio, al igual que en la película, parte de los objetos que salían en la película están atrapados por este edificio. En la película, mi primer análisis fue evidentemente, como dice el nombre, la casa lobo. La casa es el lobo y el lobo es Paul Schaeffer, evidentemente. Y en la película los personajes están atrapados en una casa y no pueden salir, y evidentemente están atrapados en la mente o en la panza de Paul Schaeffer. Ahí en la foto de la izquierda aparece el patio con puros elementos que fueron parte de la película, y luego en la foto de la derecha, en el arriba, en esta escalera, que se juntan todas en un puro punto, como muestra aquí en la planta de la derecha arriba, y como muestran los cortes. Fue muy entretenido para mí cuando terminamos de montar el objeto, que en el fondo prendimos las luces del interior, apagamos las del exterior de la sala, ¿no? Y me puse a recorrerlo, y yo mismo, que era el creador de la obra, me perdí, como que salí en otro lugar que no era el que esperaba. Entonces dije, bueno, perfecto, como el proyecto funciona. Y ahí está la obra, que tiene nuevamente esta idea como de arquitectura mamushka, que esto es en un subterráneo en el Centro Cultural. Entonces, un edificio de 36 metros, pesado, directamente constructivo como un objeto de arquitectura, 36 metros cuadrados, construido y expuesto, metido adentro del subterráneo de otro edificio. Eso me parecía como que redundaba en un loop de como la idea original del proyecto, que todo se va como un poco comiendo uno a otro y siendo parte como de esta especie de arquitectura mamushka. Luego el pabellón de enfermedades preciosas, que diría que es como una segunda invitación relacionada a la anterior. Aquí me invitó la artista Cecilia Bendaño, que también es una tremenda artista chilena, y que ella trabaja con fotografía y principalmente como o 100% con la fotografía de mujeres deformadas, donde el nombre lo dice. En este caso, esta es una serie, la última serie de ella, que se llama Enfermedades Preciosas, que remite como a una serie de posibles enfermedades inventadas, que podría tener que ver con la psicosomatía o psicosomasis de las enfermedades, y que tiene mucho que ver también con el fenómeno que ha ocurrido desde el estallido con el tema de la mujer en Chile. Así que fue una pieza como bueno, coincidentemente esto se inauguró exactamente como 7 días antes del estallido social que hubo en Chile el año pasado. Entonces fue como que paradójicamente calzó todo un poco. Y es una pieza más pequeña que la anterior, pero nuevamente la invitación fue a proponer un objeto de arquitectura o de experiencia espacial artística que reinterpretara la obra de Cecilia. Bueno, aquí puse la foto de la charla, ¿no? Pasa que siempre tengo como en este tipo de proyectos, siempre estoy muy preocupado de que el resultado de la pieza propuesta sea una experiencia realmente arquitectónica y no literal de la invitación, ¿no? Entonces aquí me parecía que el tema femenino había que reinterpretarlo desde las leyes de la arquitectura, ¿no?
y algunos de los otros elementos que estaban acá tenían que hacerse cargo desde este hecho y no desde el hecho escenográfico. Entonces me pareció que, uno de los hilos conductores de la obra de Cecilia era constantemente la delicadeza de esa feminidad. Entonces me pareció como aquí hay dos fotos que se relacionan a eso, cómo traducir eso a un sistema constructivo. Eso me parecía como muy importante, tanto en esta obra como en la anterior. Piensen que son obras de exposición en galerías de arte, en las cuales hay 2 días para hacer el montaje, máximo 3. Entonces, la foto de estos boomerang, o más que la foto, estos boomerang de palitos de helado nunca me han dejado de cautivar. ¿Cómo puede ser que una estructura tan delicada se articule sin ni un medio de unión? Es como, eso me parece fantástico. Es como, nuevamente aparece la idea como de la canica, ¿no? De con nada o prácticamente nada lograr algo. Y por otro lado, esperen un segundo. Por otro lado, me pareció como que en este tema femenino estaba siempre presente en mi cabeza, como y también en las conversaciones con Cecilia, como el útero como tema, ¿no? Y el invernadero, de alguna manera, es un objeto arquitectónico que conjuga muchas piezas en torno a esto, porque de alguna manera es una especie de incubadora de seres vivos. ¿Qué más noble que las plantas como seres vivos y que aparecen en la obra de Cecilia constantemente? Son enfermedades que vienen muchas de las plantas. Están los velos, ¿no? Como esos tools, que nuevamente el invernadero también porta eso, como esa transparencia delicada de una tela que es bien, por así decirlo, ordinaria, como simplemente un nylon colgando sobre una estructura que casi no existe. Entonces, me pareció que ahí habían elementos, sin duda tenía que ser un invernadero el uso de esta pieza, y el invernadero un poco como de esta foto de la derecha, un invernadero delicado, con pocos elementos constructivos, pero que finalmente es un techo solamente, es casi un techo con un basamento, y la tierra como elemento que es el lugar donde vivimos, o sea, el planeta nuestro. Porque no puede ser más noble como experiencia arquitectónica habitar un objeto con tierra, con humedad, con olor a tierra mojada. Y por otro lado, la otra foto, que es algo que constantemente en mi obra se me aparece como la arquitectura japonesa como referente, como aquí las casas yayoi, que básicamente son de paja, pero nuevamente lo que me interesa es como la delicadeza que tiene la paja, que en el fondo son elementos de madera, por así decirlo, extremadamente delgados, articulados con hilo, y un gran techo. O sea, no puede ser más esencial, como nuevamente un poco como en la casa Orque, el techo como cobijo. El techo es el elemento como supremacía de la arquitectura, es la vivienda en sí misma. Y luego, bueno, este proyecto tuvimos nada de tiempo para desarrollarlo, entonces como que rápidamente produje una maqueta que aunaba todos los elementos y que de alguna manera era un basamento con distintos sectores de repisas que articulaba el lugar para las plantas y un gran techo. Pero lo que, al menos para mí, es lo más interesante de este proyecto, y que vuelvo a la idea del boomerang, y es que está hecho con el elemento más delgado que se puede encontrar en el mercado de Chile, que es la madera de 1 por 2 pulgadas, en el fondo de sección de 2,5 por 5 centímetros. A mí me parece fantástico que si alguien me hubiera encargado de hacer una mesa de comedor, por ejemplo, en madera de media, de 1 por 2 pulgadas, yo le hubiera, de 1 por 2 le hubiera dicho que no se puede porque se iba a romper. Y sin embargo, cuando armé esta estructura, dije, no, el boomerang tiene la verdad, es como un pie forzado, es que voy a hacer un proyecto de 9 metros en el palo más delgado posible, que no se usa para la construcción, se usa directamente para el elemento anterior al cielo falso, es como para apuntalar cosas, pero no se ocupa como sistema estructural, y me parecía fantástico la idea de usarlo como sistema estructural. Yo creo que ahí la ingeniería
toma un peso específico contundente, como en un proyecto que tiene que ser prefabricado y que es construido por personas que no saben de construcción, alumnos de segundo año de la carrera. La precisión ingenieril del proyecto era una condición absoluta que ya la teníamos como preaprendida con el proyecto que les mostré anteriormente, Casa Lobo. Y esta es la obra, nuevamente un edificio Mamushka, que hace la rótula entre la obra de Cecilia Avendaño. En esta foto no muestra las obras, pero en el fondo es una tremenda pieza de arquitectura puesta en esta galería que hace que la obra circule constantemente alrededor de ella y pone en crisis como la exposición bidimensional de alguna manera y la transforma en experiencia expositiva. El basamento de abajo, un poco también producto del proyecto anterior, remite a una secuencia matemática. Son esas placas que arman una diagonal, son de 1 por 1 por 1 metro, y luego al final de este proyecto voy a mostrar cómo se articula la secuencia. Y hay un elemento particular en la sala, que es esa viga gigante que cruzaba el medio de la sala, que es una viga de hormigón, porque arriba de esta sala hay un edificio de alrededor de 30 pisos, y eso es parte de la estructura del edificio. Entonces me parecía fantástico que cruce una viga, que lamentablemente aquí se ve como un elemento lineal, pero creo que no puse ni una foto donde se ve en el otro sentido. Es un elemento reticulado, nuevamente de palo de 1 por 2, y que transforma este proyecto en un sitio específico, como se define en mi currículum, que es un proyecto que está hecho para estar puesto aquí y que de alguna manera conceptualmente sostiene al gran edificio de la CCU a través de unos palos ordinarios de madera. Aquí se ve la estructura en la foto izquierda, el interior con las plantas, el suelo de tierra, y cómo el proyecto va relacionando la obra de Cecilia. En la foto de la derecha, que me gusta mucho, que tiene una atmósfera muy Hopper. Se ve, por ejemplo, la placa de techo trabajada por nosotros con una pátina que le da una translucidez y que en las fotos no aparece, pero que hace un velo, un poco lo que hacen los tools de las chicas o de las mujeres de los cuadros de Cecilia, y que arma este gran manto de 9 metros posado sobre una estructura que apenas alcanza a tener en apoyo 3 metros y vuela no sé, el 70% del proyecto en una estructura mínima. Y como es un elemento tan ingenieril y tan constructivo, se arman secuencias visuales como esto, que me parece muy lindo, que de alguna manera como va armando una sincronía de ritmo y contrarritmo entre los elementos del proyecto, una especie de positivo y negativo, lleno y vacío, luz y sombra, etc. Otros elementos de este tipo en el exterior, donde los materiales son tremendamente concretos, no hay una mezcla de muchos materiales. La experiencia de ese suelo de granito prístino, digno de una galería fancy, y luego uno entra a este lugar con tierra crua, compactada, como es en la vivienda tipo de campo chileno original, y una serie como de colecciones de uniones y encuentros que a mí me parece que enriquecen la idea de este como granero, muy liviano también. Y aquí un poco la secuencia. Entonces la idea de este proyecto parte de cuadrados de 3 por 3 metros que se conectan, perdón, de 2 por 2 metros, y que se conectan en su centro, y entonces la unión queda de 1 por 1 por 1, y esta es la planta del proyecto que después se proyecta dentro de la misma dimensión, la proyección del techo, y luego el verde del techo que se apoya solamente en los puntos de las diagonales de lo negro. Y luego en corte, nuevamente la altura de esos basamentos es 1 metro, y luego se trazan las bisectrices, o se ocupa como radio, y luego aparece el triángulo, que finalmente es un triángulo equilátero que nace todo el proyecto de esta secuencia matemática. Ahí se ve atrás
como los cachitos de la viga que cruza, que articula el proyecto con la sala de la CCU. Finalmente, para terminar, voy a hacer un pequeño barrido como por el taller que hago en la Universidad San Sebastián con el profesor Emanuel Estete. Y este es un taller que vengo desarrollando, que antes era con el profesor Mauro Bruna. Yo vengo desarrollándolo creo que hace 5 años, y una suerte como de investigación sobre una idea de proyecto que yo diría que se relaciona directamente un poco a la temática de esta conversación. Es un taller que yo lo defino como esencial, esencial de que es básico, de que es arquitectura cruda, una arquitectura sin ornamento, donde la herramienta de trabajo es la nada. Este taller debería llamarse nada, de alguna manera, porque siempre me ha llamado mucho la atención, encuentro muy interesante la idea de que nosotros no, de alguna manera sí, pero de alguna manera no, nosotros no somos los que hacemos los muros, los techos, eso es la constructora. Nosotros lo que diseñamos es el vacío, es el espacio, es la entrada de la luz, es el lugar por donde recorremos. Necesitamos, por supuesto, la definición del muro, la definición del palo rojo que estaba en el proyecto anterior, por ejemplo, para que se desarrolle toda la atmósfera o el carácter de los lugares que queremos armar. Pero lo que nosotros hacemos finalmente es articular vacíos. Entonces, en un taller de primer año, me parecía como una herramienta tremendamente importante y trascendental construir un imaginario desde el vacío. Aquí voy a mostrar 6 unidades, que son las 6 unidades que es el taller de primer año anual que hacemos en esta universidad y que tiene estas temáticas. La primera es medida y traducción, como dije antes, abstracciones espaciales, y se trabajan en la primera instancia temas como el levantamiento, la masa del vacío, abstracción y síntesis, y propuesta y reordenamiento. Entonces se manda a los alumnos a medir objetos de arquitectura de pequeña escala. Medir el primer día de clase no es tan fácil. Yo creo que medir incluso el último día de clase, después cuando somos arquitectos medimos harto, pero yo creo que los alumnos no miden tanto. Entonces me parecía que es una herramienta tremendamente relevante. No da lo mismo que un espacio tenga 2,40 que 2,50 de altura, por ejemplo. Solo un ejemplo. Pero entonces medir me parecía que es una herramienta iniciática muy interesante para los alumnos. Y se les manda al cementerio justamente por la condición de escala que tienen los mausoleos, que son unos elementos de arquitectura de pequeña escala, llenos de ornamentos, y que la relación de la masa con el vacío es más exagerada que en otro tipo de piezas de arquitectura. Entonces aquí los alumnos, bueno, esto es como a las 2 semanas, ya están mapeando y están como abstrayendo, como decía, como las temáticas del ejercicio, y la idea en el fondo es que van sacando lo esencial de estos mausoleos y la relación de la masa con el vacío. Todo el tiempo en el taller hacemos, ejecutamos, formalizamos, por así decirlo, tanto los llenos como los vacíos. En la foto, el objeto de la izquierda es la masa o el edificio mismo. Sin embargo, el elemento que está a la derecha es el aire interior que va dentro del otro objeto. Esto un poco inspirado en los trabajos de Rachel Whitehead, que en el fondo ella reconstruye en masa el vacío. Y luego aquí no aparece tanto, esto es un ejercicio que lo desarrollan cuando llevan un mes de arquitectura en el cuerpo, pero en el fondo hay que reordenar de alguna manera una operación de arquitectura contemporánea o proto-arquitectura, como no hacer el mausoleo tipo, sino que reubicar las tumbas, reubicar el vacío y generar una entrada de luz y un acceso. Es una cosa muy básica y este es el inicio del ramo. La idea de mostrar todo esto es porque este ramo tiene una hipótesis como de inicio a fin. Cuando lleguemos al final, se va a articular todo esto en una gran idea de proyecto que pasa por distintos ejercicios con la idea un poco como de la repetición como idea ordenadora de conocimiento, un poco lo que haría un deportista en su entrenamiento para después llegar a correr la maratón. La segunda unidad, forma y espacio, y se trabaja un proyecto que tiene la idea de una colección de geometrías básicas. Aquí se trabaja la relación de la forma con el espacio, se trabaja con geometría y trama, escala humana, propuesta plástica, situación de acceso, luz, etc.
No lo voy a explicar del todo, pero básicamente los alumnos combinan cuadrado con círculo y triángulo, o múltiples triángulos, y luego es una producción de combinaciones bastante obsesivas, de las cuales casi que aleatoriamente aparecen ciertas presencias que uno empieza a combinar. Después uno de los objetos puede ser la forma, pero hay que buscar cuál combinaría como espacio de la forma sin ser literal. Y entonces los de arriba, toda la franja de arriba son la forma, la franja del medio son los espacios, y la franja de abajo muestra cómo combinan la forma con el espacio. Y en cada una de esas laminitas, que es lo de acá, lo de izquierda a derecha en cada línea sería la planta, después un corte y después el otro corte. Y los resultados son más o menos estos. Remito un poco a la idea de cuando yo estaba en la universidad, que encontraba que uno podía dar mucho más. En este proyecto yo le hago producir en una unidad 4 proyectos a cada alumno con 4 subproyectos, variaciones, en el mismo tiempo que desarrollaríamos un proyecto. Yo creo que producir 4 ideas relacionadas casi no es un tremendo trabajo más, y finalmente se solidifica bastante el conocimiento sobre lo que estamos planteando. Entonces es muy lindo, porque en la entrega hay un pool de alrededor de 100 piezas, que es muy lindo. Perdón, aquí me equivoqué, esto debería decir punto 3. La unidad masa y vacío, y ya hay un protoprograma. Digo proto porque todo este año definimos que, algo como con la universidad de alguna manera, como curatorialmente hablando, de que no van a desarrollar proyectos, sino que van a desarrollar ideas previas al desarrollo de un proyecto, como lo que podría ser una aproximación contextual o una aproximación programática, pero nunca vamos a tocar directamente un programa ni un contexto. Entonces son operaciones arquitectónicas bastante abstractas. En este caso hay una aproximación programática que es Catacumba Horadada, con la idea de que hay una atmósfera sacra, y horadada porque es bajo tierra. Es un proyecto que en su esencia es bajo tierra, y por lo tanto se consistiría en solamente sacar tierra para producir entradas de luces y espacios y recorridos. Las temáticas son recorrido vertical, se induce la escalera, ¿no? Jerarquías espaciales, escala humana, capacidad de propuesta, trabajo de la luz, situación de acceso, simbolismo y coherencia de recorrido. Aquí están los objetos. Es un poco difícil entenderlo acá, quizás en la foto no puse ni una foto de la entrega, pero todo va bajo tierra excepto el último estrato de más arriba, que eso es como el simbolismo, como lo que sería en una lápida o en un objeto sacro mortuorio, ¿no? Y en el fondo se va a producir, se entregan los plintos que esto va bajo tierra. Entonces cada uno de estos elementos se va viendo cómo entra la luz y cómo está el recorrido, y cómo la persona podría subirse a este monolito, que es el elemento reconocible y que habla como de la propuesta general, que sería como la imagen a distancia del proyecto. Aquí ya empezamos el segundo semestre, y el primer proyecto se podría decir que es el hermano mayor del anterior, y se llama La Torre de Babel, donde la relación vertical y la obsesión por generar como múltiples sistemas de recorrido y de relaciones espaciales es la gran temática. Y aquí la idea es que los alumnos como exacerben la idea de propuesta. Un poco el primer punto que está ahí: exacerbación de la propuesta, complejidad vertical, escalera, coherencia de recorrido, jerarquías espaciales, escala humana, trabajo de la luz, acceso remate, trabajo tectónico. Y en el fondo son torres que el énfasis está puesto obviamente en las mismas temáticas anteriores, pero que ya la propuesta de cada alumno sea muy contundente. Entonces, por ejemplo, aquí hay 2 ejemplos donde uno de los proyectos propone que todos los recorridos, el de la izquierda, propone que todos los recorridos van a un lado del proyecto, los espacios van cruzando en sus interiores, pero las escaleras son, por así decirlo, exógenas. En cambio, en la propuesta del proyecto al lado, es una especie de epidermis cerrada que se abre solamente en los descansos, y todos los recorridos y espacios son interiores. Se dan distintos como volúmenes posibles de trabajo, como este, que es distinto a estos otros, que esos son directamente como un prisma vertical, este es más horizontal, pero también con tres estratos en altura. Ahí más o menos como sería una de las entregas.
Bueno, finalmente aquí lo sinteticé, pero el ejercicio 5 y 6 lo mezclé un poco. La idea como de una topografía intervenida y se trabaja directamente con una roca como idea de aproximación, así como en la anterior había una aproximación temática al programa, aquí hay una aproximación al contexto, como encontrar ciertas presencias, ciertas preexistencias en el elemento trabajado, que en el fondo se le hace al alumno buscar una piedra y vamos a introducir una arquitectura en una piedra, y la piedra normalmente tienen accidentes, ¿no? Donde podría estar algún elemento como los accesos o lo que fuera. Entonces aquí inducción al contexto abstracto, levantamiento de geometría irregular, observación de preexistencia, exacerbación nuevamente de la propuesta, recorridos verticales y horizontales, jerarquías espaciales, escala humana y trabajo de la luz. Entonces aquí se muestra, por ejemplo, la piedra que encontró esta alumna, y hacemos un trabajo total, 100% análogo. Este taller es muy análogo, muy de aprender con las manos. Entonces mapeamos la piedra, tirándole líneas cada cierta distancia, luego le sacamos fotos desde arriba y giramos la piedra y por varios puntos y se traduce a, no sé si ustedes le llaman Plumavito, a Isla Pol, y se cambia de escala y se estudia, como decía, como los accidentes de la piedra para producir distintas situaciones espaciales y arquitectónicas. Ahí están como el tipo de entrega. Entonces los planos de arriba muestran las sincronías como de recorridos con los espacios, en los cortes cómo pasa la luz, cómo se producen las lógicas y las relaciones de los recorridos con los espacios. Y en las fotos de los cortes está superpuesto los cortes con las fotos de las rocas originales o de las piedras originales. Aquí, bueno, maquetas nuevamente en hormigón, casi todo el ramo son vaciados, o sea que se trabaja en positivo y luego en negativo, y hay una obsesión constante de que el negativo y el positivo no están tan lejos uno de otro, son bastante necesarios unos para el otro, de alguna manera el todo y la nada, y en el fondo trabajando los negativos y las maquetas en Plumavit es casi que resulta un poco automático el resultado final en hormigón, que parece súper complejo cuando uno lo ve como resultado, pero en el proceso toma mucha coherencia. Y ahí se ve la maqueta arriba cerrada y como la roca está intervenida con estos miradores, estas racionalidades, como una especie de volumen que se incrusta, algunas aberturas para la entrada de la luz, y después aparece el objeto abierto y muestra las chimeneas de luces y elementos, cómo son los espacios y cómo se relacionan. Aquí la entrega, que no es el mismo encargo, son dos que se relacionan bastante. Uno es Rocco Gravada y otro era un memorial en un sector de Chile que se llama Punta Pite, pero al final son objetos 1.0 y 2.0 de lo mismo. Eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Iván. Vamos, estoy buscando cómo dejar de compartir. Ahí. Estábamos hablando, Walter y yo, aquí detrás de cámaras, que estamos muy impresionados y encantados con tu trabajo, la verdad. Muchas gracias. Sí. Espero que no me haya pasado mucho en el tiempo. No, es viernes en la noche, así que no hay problema. Y no hay donde salir mucho tampoco. Así que estamos súper bien. Muchas gracias. Menos de que esta charla fuera presencial, que después nos podríamos ir a comer algo y todo eso. Claro, así habríamos hecho normalmente. Y lo que le hemos dicho a nuestros invitados es que ojalá que sí en algún momento puedan venir y lo dejemos pendiente, ¿verdad? Porque bueno, yo creo que se hace falta, ¿eh? Claro, me encantaría. Buenísimo. Bueno, Iván, tenemos acá, vamos a ver, tenemos 3 preguntas que están saliendo por aquí. Lo que vamos a hacer es que nos vamos a alternar, Walter y yo, para ir leyéndolas y luego pues tal vez podemos cerrar con alguna conversación entre nosotros, ¿de acuerdo? Perfecto. Muchísimas gracias. A ustedes. Bueno, Iván, muchas gracias por la presentación. La verdad que quizás muy inspirador del manejo entre disciplinas, ¿no? De cómo te pasas de una disciplina a otra, que creo que puede ser muy inspirador para mucha gente en sus disciplinas correspondientes, ¿no? Creo que
bueno, ya están apareciendo más preguntas. Voy a empezar a leerlas, Iván, Iván Delgado, si te parece, ¿verdad? Para no confundir. Sí. Voy a empezar con Óscar Aceves. Óscar, bueno, por Óscar nos conocimos, Iván Bravo y yo, ¿no? Óscar fue el responsable de que yo fuera a Chile, ¿no? Así que, bueno, saludos a Óscar. Óscar pregunta, interesante tu práctica, Iván. Parte de tus obras, en específico La Casa Lobo, tomaste como base el planteamiento de las estructuras axiomáticas de Rosalind Krauss, categoría artística entre la arquitectura y la escultura, pregunta Óscar. No, la verdad que no tomé como referente ese tipo de trabajo. Fue algo bastante espontáneo, son proyectos que... Hay algo que yo no hablé en esta charla, obviamente, como, porque se quedan montones de temas en el tintero que quedaba... De hecho, con Walter como que hablamos de que era vital acotar, porque si no podría seguir medio infinito, pero respecto a cómo se desarrollan, es que mis proyectos es bien espontáneo el tema de los referentes. En el caso de las obras de arte, viene de mundos más extraños que cuando trabajo en arquitectura, evidentemente. Yo creo que resumí un poco lo que que expliqué, viene bastante como de la lógica como de la investigación de la iconografía nazi, pero también lo que decía que no conté es que soy bastante hiperkinético para desarrollar proyectos y normalmente lo hago a propósito que no haya mucho tiempo. Este proyecto se desarrolló en un mes completo, o sea, desde el día 1 que nos sentamos a decir, hoy día empieza el trabajo de proyecto, hasta que entregamos la obra expuesta en el GAM fue un mes completo. Y en el fondo lo hago un poco a propósito porque desde que estaba en la universidad me di cuenta que en mi persona, yo creo que esto aplica a muchas personas, no me gusta llamarlo así, voy a decirlo de forma cruda, que la presión es un gran amigo al desarrollo de proyectos. Pero también que creo que estamos viviendo bastante en el futuro, es como no hay tiempo que perder, de alguna manera, ¿no? Hay tiempo que ganar. Yo creo que nunca en la historia el trabajo demandaba tanto, la competitividad, etc. Entonces, como conté antes, este proyecto me lo encargaron con 2 años de anticipación, pero supe que era en el GAM como 6 meses antes, entonces no moví un dedo antes y voluntariamente decidí no empezarlo hasta un mes preciso antes. También porque estaba obsesionado con la idea de la numerología, ¿no? No se vaya a pensar que yo tengo algo que ver con intereses nazis ni nada de eso, simplemente una interpretación profesional sobre un encargo. Pero en el fondo me interesaba no abrir tantos escenarios en términos de referente, porque sobre todo cuando es una mezcla entre arte y arquitectura, se te puede hacer un poco imposible, por lo menos para mí, si es que tengo muchos mundos. Una de las cosas que me costó más de empezar a hacer arte es que en la arquitectura hay una problemática que resolver. Dígase un encargo, un problema de contexto, lo que fuera, ¿no? Pero en el mundo del arte es muy complejo para la formación de un arquitecto, porque es el infinito completo de posibilidades y todo parece banal. O sea, enfrentarme a un lienzo en blanco es lo peor que pueda haber, porque no hay una problemática de por medio. Entonces, por eso que los referentes los acoto mucho y son básicamente los que mostré ahí con un par más. Eso. Muchas gracias, Iván. Hay otra pregunta, esta es de Tomás, un estudiante nuestro. Dice, gracias, Iván. Viendo la profundidad y delicadeza de su trabajo, ¿cree usted que en la arquitectura contemporánea se ha perdido el pensar la arquitectura? Porque ya cuesta ver trabajos, ver trabajos pensados como el suyo. Yo la verdad yo creo que no. Lo que sí creo, ¿cómo explicar esto que pasa por mi cabeza? Pero yo creo que el mundo, lo que dice Tomás tiene relación con algo que le ha ido pasando al mundo, de que cada día las cosas parecieran pretenderse ser más facilistas.
Y yo creo mucho, bueno, cité un par de veces en la conversación la arquitectura japonesa. Yo no soy ni cerca de ser ni muy experto, ni saber mucho sobre cultura japonesa, todo lo contrario, sé lo mismo que cualquier persona. De niño me gustaba y he puesto atención a un par de cosas en mi vida y me ha tocado ir a Japón, pero no sé mucho al respecto. Pero de lo poco que sé y que me interesa mucho es el interés que tienen ellos por el oficio. El oficio para ellos es muy relevante en las personas y es muy respetable. Y a mí me fascina ese hecho. Creo que en el mundo no solo de hoy, de la historia quizás del hombre, y digo historia, no prehistoria, los oficios son lo que nos define bastante en el engranaje que llamamos sociedad. No por nada uno dice yo soy arquitecto, ¿no? Y paso muchas horas al día haciendo arquitectura, tanto que a veces tengo problemas personales con mi familia o lo que fuera, porque uno comparte demasiadas horas con su oficio. Y desde ahí, a mí me parece que hay de todo en el mundo de hoy, pero hay exponentes tremendamente fascinantes. Entonces creo que sí hay arquitectura muy pensante. Desde mi ignorancia, me gustaría citar, por ejemplo, que he hecho un par de amigos en este proceso de pandemia, que ha sido maravilloso, como decía al principio, en varios aspectos. Me he hecho amigo de algunos arquitectos portugueses que me han mandado como hicieron, si quieren buscarlo después, Nuno M. Sousa me mandó un pool de arquitectos emergentes, principalmente de Porto, una maravilla de arquitectura muy estudiada, increíble, y así, bueno, soy tremendo admirador de la arquitectura, como partí diciendo, japonesa. Creo que es sorprendente porque día a día en mi oficina trabajamos mucho mirando otras cosas y día a día encuentro que no para de haber arquitectura de buen nivel. También hay arquitectura de muy mal nivel, pero yo creo que está en cada uno, Tomás. Yo creo que lo que estamos intentando los profesores de hacer es justo lo contrario, hacer arquitectura pensante. Creo que hoy día la educación tiene que ir mucho a eso. Yo le digo siempre a mis alumnos, una frase que es un poco divertida, pues les digo que yo no les voy a enseñar nada, porque no sé mucho. Yo no soy realmente un académico, trabajo en la academia, pero no tengo una formación directamente de académico, soy un productor, produzco obras. Eso es lo que yo hago, produzco trabajo y por eso que hago arte, arquitectura, diseño. Y como tal, lo que yo trato de enseñar es a pensar, no formalismos de conocimiento. Entonces yo les digo que posiblemente yo voy a hacer más un canal para que ellos aprendan a aprender más que un detonador de conocimientos. Bueno, Iván, yo creo que esa es una pregunta de por qué la arquitectura está en la universidad, ¿verdad? Hay gente que dice, bueno, si no, sería una cuestión puramente vocacional y estaríamos aprendiendo a construir, básicamente. Claro. Pero si está en la universidad, es porque tiene que ser autorreflexiva, una práctica discursiva, ¿de acuerdo? Pues totalmente de acuerdo con usted. Sí. Perfecto, gracias Iván. Vamos con otra pregunta. Daniel Hidalgo. Daniel es profesor de la universidad y creo que por ahí hay una relación en cuanto al ejercicio que hacen, que creo que sería bueno que ponerlos ahí y presentarlos, ¿verdad? Hola, Daniel. Pareció que por ahí quedó como pendiente el ejercicio, cómo adaptaste ese último ejercicio a estos tiempos de pandemia, ¿no? Y creo que lo hiciste de una manera muy interesante, ¿no? El que me mostraste el otro día de la universidad. Entonces, bueno, y Daniel dice, gracias por compartir su trabajo, muy impresionante. ¿Qué relación encuentra o busca entre la academia y práctica profesional en puntos como procesos, diferencias y correspondencia de influencias o reciprocidad? Sí. Muchas gracias por la pregunta, Daniel. Bueno, primero decir que yo creo que en mi trabajo, por supuesto que hay un grado de investigación y racionalidad alta, pero siempre le digo a la gente con que trabajo que creo mucho en la intuición, que yo creo que eso también es muy oriental y muy poco occidental. Yo creo que el cerebro tiene las dos variables, ¿no? Y hemos explotado muy poco la intuición. Entonces creo que ahí hay costuras que
es muy difícil verla dentro del bosque, no sé si entiende la alegoría que hago. Yo no tengo tan claro las costuras o los puentes entre un proyecto y otro de los míos, o entre mi trabajo de la academia con el profesional. Y sin embargo, si le meto razón, los voy a encontrar, ¿no? Y que en la charla traté como de hablar un poco eso. Se ven expresados, lógicamente, en términos matéricos muy diferentes, pero yo creo que el intento de hacer una arquitectura elemental es directamente lo que las relaciona, como el trabajo del lleno con el vacío. Es lo que hago constantemente, o trabajar directamente más el vacío. Lo que pasa es que la expresión de ese vacío es fundamental, y yo creo que en esas maquetas de hormigón uno podría incluso encontrar relación con la foto esa que mostraba de la casa Supe, que era tan abstracta y sin embargo era de madera. Eso, yo creo. Hay una mezcla un poco, cuando desarrollo proyectos, un poco lo mismo. O sea, los proyectos son sumamente racionalizables y explicables, pero creo que hay una cuota de intuición importantísima y que yo le hago mucho, o sea, le pongo mucha atención. Me encanta poner elementos que no sé bien qué es lo que son y que muchas veces terminan siendo lo más relevante del proyecto. Buenísimo, Iván. Hay un comentario de Marco. Dice: excelente la charla, Iván, de lujo. Luego hay otra, no sé de quién es, pero dice: ¿qué consejos acerca del mundo de la construcción daría a los estudiantes para que logren traducir sus ideas a la realidad, sabiendo que cuando se sale de la universidad no se tiene experiencia? Saludos. Sí. Bueno, yo creo que la construcción, tampoco lo dije literalmente, pero yo creo que la charla tiene mucho que ver con eso. Voy a ser un poco duro con la construcción. Yo creo que la construcción en Chile y posiblemente en países de Latinoamérica es muy mala. Por lo menos en Chile, el personal de obra está muy poco capacitado. Entonces, si uno libera las obras a su avance independiente del arquitecto, posiblemente quedarían tremendamente mal. O sea, yo soy terriblemente Mateo, no sé si se dice Mateo, pero riguroso. Soy, tampoco sé cómo se diría en español neutro. Bueno, yo creo que obsesivo. Estoy todo el tiempo como participando de la obra en este proceso de pandemia. Tengo reuniones obligatorias, formales, de mediodía completo por obra a la semana, con todo tipo de sistemas de protocolos de poder medir, poder ver los materiales a través de la cámara. La obra no puede quedar sola. Eso por un lado. Y un poco ahondando a lo otro de la pregunta, yo creo que es fundamental. En mi caso, yo entiendo que las maquetas, por ejemplo, y también estos mini edificios como Enfermedades Preciosas o Casa Lobo, yo lo entiendo que no son, especialmente las maquetas, no son en sí mismas solo un sistema de representación, son una obra en sí misma. Hay una capacidad de aprendizaje sobre el material. Yo creo que hay que intentar llevar a cabo obras desde que uno está estudiando. Y dígase obra, hacer una silla, hacer un experimento, lo que sea. Yo empecé a hacer mis primeros proyectos de arquitectura, construidos en tercer año de la universidad. Y siempre he tenido constructora que no me agrada para nada, porque siempre lo he visto que es muy similar a un ring de box, participar de la construcción, pero es vital, porque finalmente yo creo que sería imposible para mí hacer obras como Enfermedades Preciosas o Casa Lobo si no construyera las obras, porque hay que tener mucho conocimiento técnico para poder hacer sistemas de prefabricación que pertenecen a un mundo de una ingeniería dura en una obra de arte. Eso. Perfecto, gracias, Iván. Bueno, por acá un comentario de Susana López. Bueno, Susana, arquitecta mexicana. Saludos a Susana, tiene una obra increíble con Red Arquitectura. Felicidades, se nota la profundidad en la exploración y la traducción de esta exploración en elementos arquitectónicos que son contundentes en un discurso sin ser autorreferenciales.
que sin duda es producto de involucrarse en otras disciplinas, en la naturaleza y en la vida. Bueno, es como más un comentario, no sé si más que una pregunta. Comentario, Susana, muy bonito. Ojalá que se perciba así, uno nunca sabe cómo lo perciba uno el resto. Nada, solamente decir que me fascina mi oficio y como lo dije antes, y hay mucho amor ahí, así que ojalá que se perciba de buena manera. Muy bien. Hay una pregunta por acá que dice, ¿cómo balanceas tu concepto con los deseos de los clientes? Perdón, ¿me la puedes repetir? ¿Cómo balancea sus conceptos con los deseos de los clientes? Ya, qué bonito. Me pedí que me la repitieras porque encuentro que la pregunta está elaborada muy linda y voy a explicar por qué, porque parte diciendo cómo balanceas. Yo siempre le digo a la gente en mi oficina que a mí nunca, o sea, bueno, sí, enfermedades preciosas o ese tipo de encargos sí, pero las obras directamente de arquitectura, nunca he tenido un cliente que me haya llamado pidiéndome que le haga algo de calidad, por así decirlo, sino que son encargos comunes y corrientes, comunes y silvestres, como dice la charla, y lo que uno hace, o lo que he intentado hacer, es trabajar con criterios de coherencia solamente o de pertinencia, verosimilitud. Y lo que estaba diciendo que siempre le digo a mi oficina porque me dicen, pero ¿cómo lograste hacer esto? Y le digo, lo que pasa es que trabajo desde una lógica que uno podría relacionarla al jiu-jitsu. Y por eso que digo el balanceo. Porque en general cada vez que hay un input de un cliente sobre algo que no me gusta, primero que yo hago la operación de pensar, ¿será que no me gusta? Porque los arquitectos como que intentamos imponer criterios, entonces yo digo, es que eso no es lo que me corresponde en este engranaje que tenemos una determinada función. Como dije antes, nuestro trabajo es un servicio a la sociedad, ¿no? Entonces como que digo, ¿por qué no me va a gustar? ¿No? Tal vez debiera tomarlo y darle como, primero, una oportunidad y segundo, que si se produce un cambio, que se produzca por la fuerza del mismo que tiró el input, no por mi resistencia. Por eso digo que es el jiu-jitsu, porque el jiu-jitsu trabaja con el balance de la fuerza del oponente y no imponiendo la fuerza nuestra. Por eso me encantó la pregunta, porque es literal a lo que le digo a la gente con que trabajo. Yo digo, no hay que decir que no. Ni una idea va a echar a perder un proyecto. Hay que tomarla y dejarla que se diluya o tomará fuerza y tendrá contundencia. Por supuesto que en los proyectos no resultan de la nada, los proyectos son largos, son procesos personales con los clientes, hay mucha psicología, hay mucho aprendizaje, hay mucho de lo que trabajamos los profesores con los alumnos, pero que es de arquitecto a cliente, hay que involucrarlo con lo que significa hacer arquitectura hoy. Hay un factor económico que normalmente es muy relevante en la toma de decisiones y que es un factor que a los clientes les cuesta bastante poco entenderlo desde ahí. Entonces también hay una cosa como que es un trabajo conjunto. Eso. Muchas gracias. A ver, hay una de Roberto, yo creo que este es Roberto D'Ambrosio, dice, hola, súper lindo trabajo, quería preguntar sobre el proceso a la hora de hacer el registro fotográfico de una obra ya terminada. A veces parece que hacer el registro es una forma de darle cierre a un proceso. ¿Qué buscan a la hora de hacer o planear el registro? Muchas gracias. Humberto, ¿no? Roberto. Roberto, muchas gracias Roberto por la pregunta. Voy a contar una historia que primero para responder la pregunta, que es la historia de cómo empecé a hacer arte, que fue el año 2010, o sea, hace 10 años. Por razones que no puedo contar en esta charla porque sería muy largo, pero no estaba haciendo arquitectura hace mucho, que estaba con un problema que necesitaba resolver a nivel familiar, y entonces estaba como atrapado construyendo cosas de otros arquitectos y estaba como muy molesto con eso. Y decidí meterme a un taller de arte para sublimar esta carencia creativa, ¿no? Como las ganas de producir. Entonces, el tutor del taller de arte me dijo, mira, perfecto, yo acepto que entre, porque en general eran puros artistas, un taller muy connotado en Chile, y me dijo que podía entrar, pero que el día 1 tenía que presentar una obra.
Entonces, en esa época no había nube donde guardábamos la información. Yo tenía mi computador y mi disco duro externo. Entonces, tenía una serie de reuniones y todo. Entonces dijimos, voy a llevar mi disco duro externo y mi computador para la casa para producir una obra de arte para el taller de arte que me estaba metiendo. Entonces me fui a la reunión, dejé mis cosas en el auto y cuando volví al auto me habían robado el auto con todo. Me habían robado mi historia. Entonces al día siguiente me levanté y me fui al cementerio y compré una lápida como las que se ponen en las tumbas y le pedí a los mismos talladores de las lápidas que le escriba Game Over. Y atrás puse mi fecha de nacimiento, la fecha del día que me habían robado mi historia, nuevamente abajo otra fecha de nacimiento que era el día que me habían robado mi historia y un signo de interrogación después. Esa fue la primera obra de arte que desarrollé. Y cuento esto porque fue muy triste, la verdad, perder el registro de obra, porque finalmente yo creo que no es un fenómeno actual también, pero históricamente lo que no queda testificado o como testimonio escrito o documentado desaparece. Yo mismo tengo obras que ya han demolido. Entonces, el registro de una obra es fundamental y hay algo que yo siempre le digo a los alumnos y quizás la manera de expresarlo le puede incomodar a algunos, no sé. Yo creo que en la arquitectura de hoy, en el mundo, es tan competitiva que uno tiene que aspirar a hacer las cosas de la forma más perfecta posible. Entonces, yo creo que no hay que soltar el proyecto hasta el ultimísimo minuto. O sea, el registro de obra tiene que ser de buen nivel. No basta con sacarlo con una cámara de buen nivel, ojalá un fotógrafo profesional, etcétera, porque la trascendencia de tu obra se la va a robar esa foto. Es así de simple. Si no tengo fotos de buena calidad, por más buena que sea la obra, se va a ver en desmedro. Entonces creo que el registro de la obra es fundamental. Y fue una pena haber perdido una buena cantidad de obras el año 2010. Perfecto, gracias Iván. Bueno, yo creo que la pregunta de Roberto, él es fotógrafo y arquitecto, ¿no? Si no me equivoco, ¿no? Sí. Entonces, correcto. Y bueno, siempre me parece que tú eres, bueno, como súper cuidadoso con la foto que presentas, ¿no? Incluso a nivel académico, ¿no? Que es un tema que hemos hablado, ¿no? Claro. Yo creo... Dime. No, sí, que intento ser riguroso con eso. Claro. Por ahí yo creo que no sé si hay tiempo para, bueno, no sé si hay preguntas más. Por ahí Sebastián López, amigo común de nosotros. Sí, también, claro, también es responsable por lo menos de que nos conociéramos. Claro, Sebastián, bueno, te manda saludos por ahí, excelente charla. Yo creo que, bueno, te agradezco. Si aparecen, te agradecemos desde acá. Si aparecen algunas preguntas extras, bueno, te las haremos llegar a ver si las contestas quizás fuera del tiempo, ¿no? Y te las podemos hacer llegar de alguna manera a los que han estado conectados. Sí, feliz. Un poco la invitación, el otro viernes vamos a tener una charla con José Cubilla, arquitecto paraguayo. Entonces, bueno, es como para avisar de una vez, vamos a tratar de estos canales, potencializarlos un poco más y ojalá que bueno, también aprovecho el canal para invitar a profesores y estudiantes de la universidad que se quieran sumar a esto. Yo un poco le ofrecí la ayuda a la dirección, a Iván Delgado, ¿verdad? Y que estemos haciendo algunas cosas un poquito más, ponernos un poquito más inquietos con estos temas, ¿no? No sé, Iván, si quieres cerrar con algo. Bueno, los dos Ivanes, ¿no? El primero Delgado. Sí, bueno, yo tenía un montón de preguntas, ¿verdad? Pero igual todo depende de si quieres seguir conversando, ¿verdad? No hay problema. ¿Sí? Ok, Sí. buenísimo. Entonces, yo siempre quiero usar como el privilegio que estoy acá para poder tener derecho a una pregunta. A ver, yo creo que de lo que más me interesaría preguntarte es sobre tener un pie como en el arte y en la arquitectura, ¿verdad? Donde se responde a diferentes audiencias, por supuesto. En el arte, de pronto, está uno más liberado de ciertas presiones porque hay un cometido claro y de pronto si alguien no lo entiende o no le gusta, pues será problema de ellos, ¿verdad? De alguna forma. En arquitectura tenemos que responder a muchas audiencias y la opinión, digamos, de una de estas de pronto puede hacer una mala crítica y echar al traste un montón de otras intereses, y tal vez estas otras audiencias o estos otros intereses pueden ser tal vez los más
los menos importantes, ¿verdad? Los que tienen que ver con temas económicos o temas meramente funcionales, y de pronto hay algunas cuestiones más profundas o sea, que uno tiene que estar cuidando todos estos aspectos, ¿verdad? Quería hablar sobre estas arquitecturas que ocurren dentro de otra estructura, ¿verdad? De alguna forma, como es arquitectura dentro de arquitectura. Y estaba pensando en una exposición que, si no recuerdo mal, fue Arata y Sasaki en los 60, algo bastante viejo, que tenía que ver con los bombardeos en Japón, en las ciudades japonesas. Y hay alguna gente dice que te ponía en discusión este tema de cómo se representa la arquitectura, si eso no era una representación, es arquitectura, ¿verdad? O sea, es una presentación, ¿verdad? Entonces, esta arquitectura que está ahí, o sea, la ves como tal, o sea, la ves como arquitectura, aunque alguna gente pueda hablar de que es una instalación, ¿verdad? O la entendés como arquitectura, tal vez también liberada de esas otras presiones que puede tener la arquitectura que cumple con esas otras funciones, ¿verdad? Que son los encargos más cotidianos. Sí, muy interesante la pregunta, así que muchas gracias. Y creo que tiene un alto grado de complejidad el tema. Bueno, voy a dislocar un poco nuevamente la pregunta, como lo he hecho en varias, para llegar a la respuesta, pero yo creo que un poco cuando hice mi página web, por ejemplo, la intención era que cuando entre alguien pudiera percibirla como una especie de blog de una persona que le gustan distintos referentes que no se conectan tanto, ¿no? Donde hay objetos de diseño, piezas de arquitectura, otras cosas de arte mezclado con arquitectura, otras cosas de arte meramente tal, etc. Y tiene que ver con mi proceso creativo, un poco lo que dije antes, que me di cuenta cuando era bien joven, ya titulado, sí, pero que mis intereses principales, a ver, voy a cambiarlo, ni siquiera mis intereses principales, creo que producir obra es un canal fundamental en mi persona para la felicidad. Es algo muy relevante en mi persona. Y por supuesto que adoro y me fascina desenvolverme como arquitecto, pero los tiempos de la arquitectura me fueron como, me hicieron que necesitara producir otro tipo de piezas de otra índole y de otra velocidad. Entonces, y por otro lado, yo creo que de alguna manera todos somos, en gran medida, la persona que hemos ido construyendo. Entonces, esto se relaciona al hecho de que cuando yo, como conté antes, yo empecé a hacer obra en tercer año de la universidad. Entonces, cuando yo salí, no me lo cuestioné nunca, fue una cosa que sucedió sola, ni siquiera pensé en la posibilidad de trabajar en una oficina. O sea, yo nunca he trabajado en una oficina, los sistemas de dibujo de mi oficina son inventados por mí, es todo un invento, yo inventé la forma, técnicamente hablando, de cómo produzco. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que al principio no tenía encargo. Entonces llegaba y me hacía una silla, después llegaba y me hacía un proyecto inventado, después llegaba y no sé qué, y después me ponía a producir una revista, y después otra cosa, etc. Entonces, esas cosas pequeñas, que era el proto profesional que soy ahora y que voy a hacer después, en su inicio, fueron pequeñas cosas que cada una empezó a crecer de a poco, y en el día de hoy están bastante entremezcladas. Eso por un lado. Y después, en el fondo, como para responder un poco más tu pregunta, que no la voy a lograr responder, evidentemente, y no la voy a lograr responder porque me la he hecho muchas veces, y en algún minuto de mi vida incluso tuve un par de conversaciones con críticos de arte que efectivamente me criticaron y que me decían que mi obra, mi cuerpo de obra, no era muy interesante desde el punto de vista curatorial, porque había que hacer cuerpos de obra que se ligaran una con otra, así como Sol Levitt, por ejemplo, repetía el sistema de estructura, o Yves Klein, las obras de color azul Klein, etc. Y entonces, en algún minuto pensé que eso podía tener algún sentido, ¿no? Porque si te lo está diciendo un crítico, pero después en otro minuto más adelante dije, ¿sabes qué? Las personas son disímiles, y mi persona es de esta manera,
y es una lectura muy superflua cuando uno, por el formalismo, la obra no ve la conexión. La obra está totalmente ligada, conceptualmente tiene un hilo conductor directo, y las obras de diseño con las de arte y con las de arquitectura están puenteadas unas con otras. Lo que pasa es que tiene un espesor un poco mayor empezar a conectarlas, no desde el formalismo. Y cuando empecé a entender eso, desde mi humilde punto de vista, me pareció que no era muy relevante y quizás ni siquiera muy interesante el poder definir en esta fricción entre arte y arquitectura cuánto arte y cuánto arquitectura. O sea, a mí me parece un tremendo como halago cuando alguna audiencia, alguna persona me dice, oye, me gustó o no me gustó, lo que sea, pero no entendí si era arte o arquitectura. Como que digo, bien, eso es. O sea, ¿por qué no? Si esa es la problemática o la temática en que estoy trabajando. Estoy ahora produciendo un libro que espero sacarlo a principios del 2021 con la editorial Dos Tercios, y que la invitación fue justamente a exponer solo las obras que hacen esa fricción. O sea, que las obras que mostré principalmente en esta charla, las de arquitectura, quedan fuera. Y también las obras de arte que no hacen la fricción con arquitectura. Porque eso es como lo que también me parece que es interesante como en una posible conversa, ¿no? Como estar proponiendo desde una vereda que no es la que propuso otro. A mí no me interesa cuestionarme mucho si un auto, no es mi discurso, por eso que en la charla en algún minuto se me olvidó comentarlo, pero no sé si se fijaron que tenía un subtítulo que en una parte decía Choose Your Fights, abajo un círculo. Yo creo que cuando tú me propusiste hablar de la situación de hoy versus mi producción de obra, dije, no tengo mucho que decir, porque yo no hablo de temas políticos, no hablo de temas de necesidades, de primera necesidad, por así decirlo, etc. Yo creo que este engranaje es amplio, la sociedad es compleja, y cada uno tiene ciertas batallas que pelear. Y me parece que en una conversación, estar en otra vereda que no es la obvia, hay algo que conversar, si no, no habría mucho que conversar, ya estaría dicho. Perfecto, buenísimo. Iván, muchas gracias. Walter, ¿vos tenés alguna pregunta o puedo hacer yo otra? No, ya que estás ahí con ganas, yo a Iván ya le he preguntado unas cuantas cosas ahí, siempre aparte, así que aprovecho. Ok. Bueno, yo es que me parece como inevitable mencionar que hay una consistencia en lo que uno ve, lo que los chilenos están haciendo, por lo menos con lo que tenemos más contacto, ¿verdad? Que es, en términos muy sencillos, puede verse como similar, o sea, hay una consistencia, ¿verdad? En lo que se hace. Entonces uno se pregunta de dónde viene eso, ¿verdad? Y esto creo que hay que relacionarlo con la academia de alguna forma. Yo creo que por ahí pueden haber respuestas sobre esto, ¿verdad? Y de pronto yo me atrevería a decir, pues también he tenido la oportunidad de ir allá un par de veces y trabajar allá también con una universidad. Y de pronto lo que yo entiendo que pasa es que yo creo que los chilenos tienen un lugar muy claro, digamos, digamos que en el linaje de la intelectualidad de la arquitectura, ¿verdad? Yo creo que está muy claro dónde están, qué les interesa. Y hay una cuestión que yo siento que pasa en las universidades, que es que se enseña a hacer arquitectura, ¿verdad? Creo que están muy en el centro, digamos, de las discusiones disciplinares. Tiene muy claro, digamos, que, ok, aquí está la arquitectura y desde esa plataforma de pronto uno puede como tocar un poquito ya más los bordes y de la disciplina, qué sé yo, pero creo que las preguntas disciplinares están muy claras, ¿verdad? Que se hacen. ¿Dirías que por ahí anda el asunto o es una de las razones? Lo que pasa es que yo me tocó vivir el inicio, de alguna manera, de la arquitectura contemporánea chilena. Yo entré a la universidad el año 93 y a finales del 92 o por ahí hubieron dos obras que fueron como muy relevantes en la construcción de este imaginario o este cuerpo de obras que podría conectar un poco la arquitectura chilena. Y esto, lo que voy a contar, era mi paradigma, mi lectura sobre esto, pero que yo decía, este es un invento mío, ¿no?
pero después esto aparece citado en el libro Blanca Montaña, que es el gran compilado de arquitectura chilena, y en un par de textos más. Y fue lo siguiente: en Chile, hasta los años 90, la gente principalmente acomodada, por así decirlo, pero en realidad podría decirse que era la aspiración como del público, de la gente en general en Chile, pretendían hacerse ojalá arquitecturas importadas como la arquitectura Georgian, que le llaman acá, una arquitectura que remitía un poco a la arquitectura de pueblitos norteamericanos o arquitecturas inglesas, y también la reinterpretación, pero ni siquiera reinterpretación, reconstrucción de la arquitectura tradicional clásica chilena, que era techos grandes con tejas de campo de arcilla, muros de adobe, pero reinventada en materiales nuevos y qué sé yo. Y esto era como la arquitectura aspiracional que había en Chile. Sin embargo, en el año 92, creo que no me equivoco en la fecha, puede ser que me equivoque, pero por ahí hubieron dos obras que fueron muy emblemáticas, que es la primera casa de Matías Clots, que es la casa para su mamá en Tongoy, y la casa posteriormente, pero la casa de José Cruz Valle, la primera obra de él en Chile, en Quinchamalí, que era la casa en que vivían mis viejos, mis padres. Por eso digo que me tocó vivirla. Esa obra no fue tan incidente como la de Klotz, pero fueron paralelas. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que no sé si allá se usa el término taquillero, como que tiene que ver con mucha atracción, muy mainstream. Estas fueron dos obras que se publicaron en las revistas, en misceláneas de decoración de fin de semana por los diarios más populares de Chile. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que no sé si ustedes le llamaban los yuppies, como la gente acomodada, New Rich, por así decirlo, como jóvenes con cierta capacidad económica, pescaron esta revista de decoración que llegaba a todas las casas de Chile, porque en esa época no había internet, estaba partiendo, entonces el diario era todo. Entonces pescan y todas las semanas eran casas coloniales o Georgian, y de repente, ¡cuac!, sale esta casa, un volumen abstracto en madera, ultra mainstream, una cosa que parecía venir de cualquier lado del mundo menos de la mentalidad tradicional chilena. Esta casa en Tongoy, y la otra de José Cruz, en uno de los barrios acomodados de Chile, también un volumen abstracto extrañísimo en madera, y entonces la madera era considerado material para hacer casa para la gente pobre. Esa era la mentalidad de Chile. La madera es palo para leña. Y entonces de repente, plop, salen un par de casas lindas, que no se veían casas para gente pobre. Entonces les brillaron los ojos, porque todos estos jóvenes con poder adquisitivo dijeron: vamos, me hago una casa mucho más taquillera o más mainstream que la casa Georgian, por la mitad del precio, quizás hasta me hago una casa en la playa. Entonces estoy exagerando la nota, ¿no? Pero eso generó una avalancha de posibles arquitecturas, porque en el fondo el factor económico, que en algún minuto lo cité, que es el gran factor de trabajo con los clientes, es lo que detonó que empezaron a aparecer arquitecturas que se empezaron de alguna manera a contaminar por esta arquitectura como protoarquitectura, no sé si contemporánea en general, que es la que seguimos haciendo hasta hoy, yo diría, en Chile, y muy hermana una de la otra, porque el recurso madera aparece mucho, el recurso de la abstracción que viene de la arquitectura moderna, digamos, que entró en Chile en la época del movimiento moderno tardío, pero después se dejó hacer como esta arquitectura aspiracional que era de modelos importados, abordó todo el poder adquisitivo chileno, y entonces después, cuando apareció arquitectura más racional, que básicamente era más económica, se volvió una moda y luego se volvió el mainstream, y ahora, bueno, en esa época no había ni siquiera tiendas de diseño en Chile. Entonces, como que hubo una atracción por la arquitectura y el diseño un poco tardía. Y hoy en día, bueno, los arquitectos gozamos de que hay público para eso, lo que es muy bueno en el fondo. Y lógicamente las universidades se han ido contaminando, bueno, todo lo otro que tú decías, que hay una cosa más disciplinar y que se ha vuelto también como una cosa bien académica en la manera de entender la arquitectura. Y sin embargo, yo creo que mientras, por otro lado, se ha seguido como en una línea, digamos, como postcrítica, ¿verdad?, que algunos llaman,
donde hay muchísima libertad, digamos, de tanta abundancia de software que te permite hacer cosas que algunos consideran frívolas, qué sé yo. Y de pronto, entonces, algunos críticos ven hacia Chile de nuevo por esta cuestión. Algunos lo llaman como los nuevos euclidianos. No sé si has escuchado hablar de eso, de ese término. ¿Verdad? De esta geometría como racional, digamos, como una contestación a los excesos, etcétera, y que más bien, o sea, que pone en evidencia eso que estabas diciendo al principio de ser, digamos, esta economía de medios que incluye también la gestualidad, ¿verdad? Hay que economizar, digamos, en gestos frívolos, en cuestiones así, Claro. y entonces, y sin embargo me llama la atención, por ejemplo, cómo tenés esta racionalidad y de pronto hay una diagonal ahí que te complica el asunto a propósito, ¿verdad? Y te da unas lecturas súper interesantes y unas espacialidades buenísimas. Pero yo creo que está como que los ojos del mundo están, digamos, sobre esto, ¿verdad? Sobre que, ok, estas cosas que importan, ¿verdad? Estas cosas que están como resguardadas ahí y que de pronto se nos habían olvidado por un rato y que hace falta acordarse que eso es lo importante, al final de cuentas, ¿verdad? Claro. Sí. Bueno. Bueno, sí, yo creo que un poco la charla que planteé hablaba un poco de eso. Algo que se me olvidó citar y que yo creo que es importante para los alumnos de hoy es que yo creo mucho también en el autoencargo, como el arquitecto que busca su encargo y que es algo que también yo creo que es algo que nos va a ser muy necesario post el periodo que estamos viviendo post pandemia. Creo que en Chile cada vez estamos los arquitectos buscando más cómo gestionamos los proyectos, porque en un mundo altamente competitivo donde hay una cantidad de profesionales tremenda, es muy difícil que alguien llame a tu puerta, ¿no? Entonces yo creo que la arquitectura esencial, no sé si la palabra más correcta es esencial, pero un poco lo que te decía cuando nos escribimos al principio, donde la palabra económico, básico, simple, empiezan a ser connotaciones positivas más que negativas. Perfecto. Bueno, yo creo que ya te hemos quitado bastante rato, Iván. Muchísimas gracias. Yo sé que ya se está haciendo tarde allá en Chile. Estamos por cumplir un par de horas por acá. Pero yo de nuevo agradecidísimo por tu tiempo y por la calidad de la conversación y de tu obra, ¿verdad? Entonces, lo que podemos, si te parece, podemos ir cerrando. Walter, ¿te parece bien? Sí. Claro, más bien, gracias Iván por tu tiempo, ¿no? Creo que ya sí, es tarde en Chile, así que no sé si quieres dejar algo para cerrar, Iván. Solamente darle las gracias a tanto a usted como a Ana, a la Universidad de Veritas. Fascinado de haber dado esta conversación y me sentí muy cómodo, como si, bueno, yo soy amigo de Walter, pero contigo, Iván, como si nos conociéramos hace mucho tiempo, así que me sentí en casa. Espero que les haya gustado la conversación y el trabajo y espero que sigamos haciendo a futuro algunas cosas juntos. Ojalá que sí. Muchísimas gracias, Iván. A Encantado usted. de conocerte. Gracias por la gente que escuchó la conversación. Gracias a todos también los que se conectaron. Buenísimo. Nos vemos. Nos vemos. Chao. Chao.